Bueno, siguiendo entonces con el tema de potencial, vamos a ver algunos ejemplos de cálculo de potencial cuando tenemos una distribución continua de carga, que son los, digamos, los casos más interesantes desde el punto de vista de la ingeniería. Entonces, como siempre, el libro me ofrece acá un menú donde hay donde está elaborada una estrategia para poder resolver los problemas. Siguen las pautas generales que ya hemos charlado y que hemos aplicado en otros temas. Y entonces vamos a los ejemplos. Nosotros ya habíamos visto en el tema de ley de Gauss el cálculo, perdón, del campo eléctrico para una esfera conductora cargada. Entonces recordemos que acá tenemos la esfera conductora, sistema de referencia, y esto es lo que ya habíamos obtenido, el campo eléctrico para esta esfera. Dentro de la esfera conductora el campo eléctrico es cero, como ya habíamos charlado y habíamos discutido más de una vez, y por afuera de la esfera, es decir, a una distancia radial desde el centro de la esfera mayor que el radio R mayúscula, el campo eléctrico decrece con la inversa del cuadrado de la distancia, ¿sí? Una ley de crecimiento de la inversa del cuadrado de la distancia que está graficada acá. Muy bien, eso es en cuanto al campo eléctrico. ¿Cuánto es la energía de este campo eléctrico puesta en juego, gastada por el campo eléctrico cuando tiene que interactuar con otra carga? Bueno, eso viene contado a través del concepto de potencial, que, volvemos a reiterar, es energía potencial eléctrica por unidad de carga, Joule sobre Coulomb, volt. Bueno, ya habíamos obtenido la expresión del potencial para una carga puntual, esta de acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a centrar nuestro cálculo en la parte externa. Vamos a realizar el cálculo primero observando de que en la superficie, es decir, a una distancia mayor que el radio de la esfera, el potencial va a estar dado por esta fórmula. Porque acá simplemente lo que estamos viendo es una distribución de carga Q, estamos suponiendo que es como si estuviese concentrada en un solo punto, y entonces directamente, mientras el campo eléctrico decrece con una ley de inversa de R cuadrado, el potencial decrece con una inversa de R. ¿Cuánto vale el potencial sobre la superficie? Bueno, simplemente hay que reemplazar el valor de R minúscula por R grande, radio de la esfera, y el tema está acá, adentro de la esfera. ¿Cuánto es el potencial? El campo eléctrico sabemos que es cero, es decir, la función matemática campo eléctrico en R chica igual a R grande presenta una discontinuidad, un salto. Desde el valor cero en su interior hasta el valor, este valor de acá, para el campo eléctrico, la intensidad de campo eléctrico en la superficie de la esfera. Si el campo eléctrico es cero, eso quiere decir que no hay ningún agente disponible para mover cargas. Desde el punto de vista energético, quiere decir que no hay nadie, ningún agente activo que permita producir una variación de energía, y debido a esa variación de energía o a esa variación de potencial, como estamos ahora contándolo, la carga eléctrica puede moverse. Es decir, si no hay diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de esa región del espacio donde hay campo eléctrico, quiere decir que no hay nadie que pueda realizar trabajo, nadie dispuesto a realizar trabajo para producir el movimiento de las cargas. Por lo tanto, en todos los puntos del interior de esta esfera, el potencial tiene que ser constante. Es decir, en todos los puntos de esta esfera no tiene que producirse una variación de energía potencial,
porque no hay nadie que lo pueda hacer. Entonces, si yo parto desde la superficie de la esfera con un valor igual a este, 1 sobre 4 pi epsilon 0 q sobre r, cuando me voy al interior de la esfera, tengo que encontrar el mismo valor de potencial. El mismo valor de potencial. Porque no hay ningún agente activo que me produzca un trabajo que haga variar el potencial dentro de la esfera y entonces eso posibilitaría que las cargas puedan moverse dentro de la esfera. Muy bien, perfecto. Vamos al segundo caso, un par de placas planas y paralelas. Ya sabemos que el campo eléctrico en el espacio comprendido entre estas placas es constante, uniforme. Entonces, vamos a dejar una carga Q sub 0, carga positiva unitaria de pruebas, en el punto A, pegado a la placa superior, que es la placa positiva, y vamos a calcular el potencial cuando esta carga es desplazada por el campo eléctrico desde el punto A hasta el punto B. Este es el sistema de referencia que vamos a adoptar, con el 0 colocado sobre la superficie de la placa negativa, considerando una distancia de separación entre placas, lo que equivaldría a decir la posición inicial de la carga positiva de prueba en el punto A es T. Entonces, este potencial, que es energía potencial por unidad de carga, tiene esta expresión, eso ya lo habíamos calculado, Q sub 0 por E por I, donde I es la posición de la carga positiva de prueba en un punto cualquiera dentro de ese campo eléctrico respecto de un sistema de referencia arbitrariamente adoptado. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, reemplazamos el potencial acá, simplificamos la carga positiva de prueba y me queda la expresión que vincula la intensidad de campo eléctrico con el potencial eléctrico. Depende directamente de la distancia, o mejor dicho, de la posición. Si digamos, el valor más interesante para nosotros, no solamente por este sistema en particular, sino por aplicaciones posteriores que vamos a hacer de él, es el resultado de calcular la diferencia de potencial cuando la carga abandonada en el punto A llega al punto B. Es decir, simplemente reconocer que esta distancia I coincide con la distancia D. Acá lo tenemos. Entonces directamente reemplazamos acá y lo que me queda es la expresión matemática que vincula el campo eléctrico con la diferencia de potencial. La diferencia de potencial entre la placa superior y la placa inferior, punto A y punto B, es igual a la intensidad de campo eléctrico, que es constante, por la distancia de separación de las placas. Acá podríamos hablar, y ya introducir el tema para una discusión que vamos a tener enseguida, del potencial en la placa superior. Si nuestro sistema de referencia es este de acá, hay que observar que cuando I vale 0, es decir, cuando la carga está en el punto B, el potencial vale 0. Por lo tanto, la placa negativa para este sistema de referencia se ha tomado como potencial 0, o potencial de referencia, o potencial de tierra, como comúnmente se denomina. Esa definición arbitraria, esa convención, me permite a mí hablar del potencial en el punto A. Esto quiere decir que para poder calcular el potencial, que sería la energía potencial eléctrica por unidad de carga, en un punto particular, yo tengo que establecer el 0 voltio, es decir, la referencia de potencial que me permita medir o encontrar la expresión del potencial, el valor del potencial para un punto particular del campo. Como bien dice acá, el potencial es arbitrario. Si nosotros hemos asignado el 0 en función de este sistema de referencia que hemos adoptado y que nos resulta cómodo, conveniente, ya vamos a ver que no necesariamente siempre vamos a tener esa facilidad. Bien, pasemos a otro ejemplo, el de una línea infinita cargada. Ya habíamos hablado del campo eléctrico de este sistema, esta distribución de cargas
adoptando justamente esta superficie gaussiana. Muy bien. El campo eléctrico es este que está acá. Acá tenemos la expresión, donde lambda, recuerden ustedes, acá está, la densidad lineal de carga, que vamos a suponer constante, es decir, carga, coulomb por unidad de longitud, carga coulomb sobre metro. Entonces, reemplazamos esa expresión del campo aquí. Hay que darse cuenta de que la dirección y el sentido del campo eléctrico coincide con la dirección y el sentido del diferencial de L, que va a ser igual al diferencial de R, es decir, diferencial de longitud medido en forma radial, por las características del sistema, acá lo tenemos, por las características de nuestro problema y del sistema de referencia particularmente elegido. El 0 coincidiría con la posición sobre este conductor o esta distribución lineal de carga. Entonces, reemplazamos la expresión, no queda esta expresión de acá, un logaritmo natural, y acá tenemos, digamos, la expresión definitiva. Bueno, justamente acá podemos aprovechar este resultado para hacer una pequeña discusión respecto del cero de potencial. ¿Dónde colocamos aquí el cero de potencial? Hay que observar de que no tenemos un punto fácil de elegir para poder arbitrariamente designar a ese punto como el 0 voltio. Porque, fíjense, RA y RB son dos distancias radiales entre el punto A y el punto B arbitrariamente asignado. Acá el punto A podría ser la posición inicial supuestamente de una carga o la posición inicial dentro de un campo eléctrico, que podría ser R igual a 0. Y RB, un punto cualquiera, ha dejado una distancia RB del centro, digamos, de la distribución lineal de carga. Pero si RA lo tomamos como 0, acá como hay un cociente, el logaritmo de un cociente, esto se me convierte en infinito y me produce una indeterminación. Eso quiere decir que no es conveniente colocar el 0 voltio sobre la línea conductora. Entonces, lo que se hace es resolverlo de la siguiente manera. Se asigna arbitrariamente un potencial 0 al valor de energía potencial por unidad de carga que tiene un punto particular del espacio, otra vez, arbitraria, caprichosamente elegido. En este caso particular, que es un buen criterio, se asigna el potencial 0 al potencial en el punto B. Acá lo tenemos. Y el punto B va a ser una distancia radial, es decir, es el punto que está ubicado a una distancia radial RB, como podría ser, por ejemplo, si esto no fuese una distribución lineal, sino un conductor, donde acá hay una distribución de carga en el volumen de ese cilindro, por ejemplo, la superficie de ese conductor. Si fuese un conductor, digamos, con dimensiones, es cómodo ubicar el 0 voltio en la superficie de ese conductor, puesto que si lo ubicamos dentro del conductor va a ser un punto de difícil acceso y nunca vamos a poder tener cómodamente la referencia del 0 voltio. Entonces, repito, por una cuestión de conveniencia, de comodidad, fijamos arbitrariamente el potencial 0 sobre la superficie del conductor y el otro potencial a una distancia R cualquiera convenientemente elegida. Entonces la expresión definitiva del potencial quedaría así. Depende inversamente de la distancia radial y la referencia la tomamos en el radio de este cilindro. Muy bien. Potencial para anillo cargado. Tenemos una distribución lineal de carga otra vez, pero esta vez en forma de anillo. Hemos agarrado ese conductor y le hemos unido sus puntas. Entonces tenemos un anillo cargado. Otra vez vamos a suponer que hay una distribución lineal de carga que además vamos a suponer que es constante. Es decir, acá este anillo está cargado con un lambda, carga sobre longitud. Muy bien, ya
habíamos encontrado, es decir, lo que tenemos que hacer en realidad es calcular el potencial eléctrico en un punto P que está a una distancia R de cada elemento de longitud de este anillo y que está ubicado sobre el eje de este anillo, ¿sí? Sobre la línea perpendicular a la superficie del anillo y que pasa por el centro del mismo. Acá lo vemos. Muy bien, la cuestión es esta. Una pequeña partecita, una pequeña porción, un diferencial de arco de este anillo va a contener un diferencial de carga. Ese diferencial de carga va a poner en este punto un campo eléctrico, va a generar un campo eléctrico que tiene una dirección y sentido, ya lo habíamos discutido cuando habíamos visto campos eléctricos, generados por distribuciones continuas de carga. Bueno, asociado con ese campo eléctrico en el punto P hay un potencial, obviamente, en ese punto. La fórmula que me permite calcular el potencial, acá lo tenemos. La expresión matemática para la carga en este anillo es carga por unidad de longitud. ¿Sí? Y acá lo tenemos. Y la distancia R es esta distancia que está acá. En lugar de hablar de R, vamos a expresarlo en términos de otras dimensiones que tengan que ver con esa geometría. Es decir, R está dependiendo de A, que es el radio del anillo, y de X, que es una distancia fija desde el centro del anillo hasta el punto P en cuestión. Bueno, fíjense que el cálculo en este caso es muy sencillo, porque todo esto es constante, sale fuera de la integral, me queda la integral del diferencial de Q, que lo único que me da es la carga total que contiene el anillo. ¿Sí? Una expresión todavía un poco más cómoda podría ser reemplazar la carga total por la densidad lineal de carga, que habíamos supuesto que es constante, dividido la longitud total del anillo. Muy bien. Bueno, acá tenemos otro caso similar al del anillo y que ya habíamos encontrado la expresión para el campo eléctrico. Se los dejo para que lo miren, para que lo revisen. Y vamos a terminar este tema hablando de superficies equipotenciales. El potencial eléctrico es un parámetro, es una magnitud física asociada con el campo eléctrico que me presenta, que me ofrece una descripción alternativa, complementaria del campo eléctrico. Entonces, yo para estudiar el campo eléctrico, para tener un esquema mental del campo eléctrico, ya habíamos hablado de la representación gráfica del campo eléctrico y habíamos dicho que las líneas de campo eléctrico, la definición de líneas de campo eléctrico, me ofrecen un recurso gráfico, topológico, apto, conveniente para la representación del campo eléctrico. Lo estoy viendo con unas líneas de campo eléctrico, la línea que une puntos en los cuales el vector campo eléctrico siempre es tangente a esa línea llamada línea de campo eléctrico. Muy bien. Una línea equipotencial o una superficie equipotencial, como dice acá el título, es una superficie que está compuesta por puntos del espacio que tienen esta propiedad. Todos tienen igual potencial. Entonces eso me ofrece otra referencia, otro punto de vista en la descripción de ese campo eléctrico. Esto de las líneas equipotenciales es muy útil. Una aplicación relacionada o vinculada con esto es en los mapas topográficos. Acá vemos uno, donde estas líneas que están acá, estas rugosidades que están acá, están representando líneas de la misma altura. Es decir, yo estoy viendo desde arriba la superficie de la Tierra y estos dibujitos me están marcando líneas de igual altitud. Entonces, observando la distribución de las líneas, me puedo hacer una idea de cómo va variando
el terreno en cuanto a su distancia vertical y tengo mucha información muy útil. Bueno, con el campo eléctrico pasa exactamente lo mismo. A ver, empecemos con el campo eléctrico de una carga positiva. Las líneas pintadas de violeta o de rosado me están marcando, obviamente, las líneas de campo eléctrico para ese campo eléctrico generado por esa carga puntual. Ahora, si yo me muevo a una cierta distancia R a partir del centro de la carga y me muevo digamos, respetando que la distancia sea constante, el potencial eléctrico va a ser constante, porque recuerden que el potencial dependía directamente de la carga e inversamente de la distancia. Si fijo el valor de R y me muevo con esa imposición, entonces me estoy moviendo a lo largo de un círculo alrededor de la carga y como la distancia es la misma, el potencial eléctrico es lo mismo. Por lo tanto, estos círculos concéntricos pintados en celeste me están marcando líneas de igual potencial dentro del esquema de campo eléctrico desarrollado. Para el caso de un dipolo, tenemos exactamente el mismo criterio, digamos, la misma interpretación, solo que ahora los círculos ya no van a ser concéntricos, puesto que el campo eléctrico generado en un dipolo no es uniforme. Acá tenemos el campo eléctrico para dos cargas positivas. Entonces, yo estoy viendo, digamos, otra característica, otro aspecto de ese campo eléctrico. Además, es un auxiliar muy útil cuando yo quiero dibujar campos eléctricos. ¿Por qué razón? Bueno, primero, porque el potencial eléctrico es muy fácil de medir. Hay un instrumento de medida que nosotros vamos a estudiar más adelante llamado voltímetro que me permite medir los potenciales eléctricos en el espacio, en el plano, en una línea, en lo que sea. Entonces, obtener la magnitud física, medir la magnitud física, voltaje, es muy fácil. Por lo tanto, es mucho más fácil hacer un dibujo del campo eléctrico expresado a través de sus líneas X potenciales que de sus líneas de campo eléctrico. Y ahora viene la cuestión. Hay una relación geométrica entre las líneas de campo eléctrico y las líneas X potenciales, que es esta de acá. Las líneas X potenciales y las líneas de campo eléctrico, en cada punto donde éstas se cortan, lo hacen de forma perpendicular. Es decir, en cada punto de estos que están marcados acá, que son puntos de intersección, la tangente a estas líneas, las de campo y las equipotenciales en este punto, que se cortan en este punto, son líneas perpendiculares. Por lo tanto, si yo tengo la información, si yo tengo el mapa de las líneas equipotenciales, obtener a partir de ellas las líneas de campo eléctrico es muy sencillo. Por ejemplo, supónganse que en una superficie yo tenga una esfera cargada o un disco cargado y una placa plana paralela con estas distribuciones de carga. Encontrar el campo eléctrico para esta distribución de cargas podría ser bastante complicado. ¿Pero qué hago? Puedo medir los potenciales en estos puntos del espacio, del plano, tomando un punto arbitrario como referencia, y detectar los puntos de igual potencial. Y después unirlos. Y entonces obtener este mapa de líneas equipotenciales que están pintadas en celeste. Después, con la convención que ya habíamos adoptado, las líneas salen de los cuerpos o las cargas positivas perpendicular a su superficie, llegan a las cargas negativas también perpendicular a la superficie, y ahora teniendo el auxilio de las líneas equipotenciales, donde yo sé que en cada punto de intersección entre las líneas equipotenciales y las líneas de campo eléctrico tienen que ser perpendiculares, yo puedo trazar el dibujo del campo eléctrico a través de sus líneas de campo eléctrico con mucha mayor precisión. Muy bien. Perfecto. Bueno, para terminar, vamos a hacer un comentario que en realidad lo tendría que haber hecho antes, pero se me pasó, que es
que digamos, el comentario este yo lo he hecho en temas puntuales, pero quiero generalizar, lo que es el siguiente. Cuando habíamos definido el potencial, habíamos dicho que el potencial eléctrico simplemente es energía potencial por unidad de carga, es decir, es el trabajo realizado por el campo eléctrico expresado por unidad de carga. ¿Sí? Ahora bien, esta ley me habilita, me permite expresar diferencias de potencial. Es decir, yo siempre tengo que hablar en términos relativos. La diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. El problema es que por ahí, para trabajar con distribuciones de sistemas específicos, como pueden ser distribuciones de carga específica, o bien en circuitos eléctricos, es más conveniente medir el potencial en un punto y no diferencia de potencial. Por ejemplo, supónganse que acá tenemos una pila. Estas pilas alcalinas, la diferencia de potencial es de 1,5 voltios. Aquí estamos haciendo referencia. Que el potencial entre el borne negativo, punto B, y el borne positivo, punto A, es de 1,5 voltios. Este elemento genera un campo eléctrico que es capaz de entregar una energía por unidad de carga, el potencial, de 1,5 voltios. Ahora bien, podría ser muy útil, de hecho lo es, hablar del potencial en un punto y no de la diferencia de potencial. Entonces, para eso, vamos a volver un poco para atrás. Déjenme ubicar acá. Vamos a volver un poco para atrás y vamos a pensar un poco en este dibujito, ¿sí? Y en esta expresión que hemos conseguido de la diferencia de potencial. Puesto de esta manera, escrito de esta manera, ¿qué significa conceptualmente? Vuelvo a insistir, hay que tener en mente este dibujito. La diferencia de potencial me está hablando de la energía puesta en juego, gastada por el campo eléctrico o aplicada por el campo eléctrico sobre la carga, en este caso positiva de prueba, para llevarla desde el punto A hasta el punto B. Que ya sabemos que como es un campo conservativo, no depende de la trayectoria, pero ese es el concepto. La energía puesta en juego por el campo eléctrico para desplazar la carga desde el punto A al punto B. Ahora bien, si yo quisiera calcular el potencial en un punto B cualquiera, por ejemplo este de acá, ¿qué tengo que hacer? Bueno, es evidente, si nosotros miramos la fórmula, de que alguno de estos dos tiene que ser tomado como referencia. Antes que nada, fíjense, como acá hay un signo negativo, en definitiva, el trabajo por unidad de carga para llevar la carga positiva de prueba del punto A al punto B, queda dado por la diferencia de potencial, valor inicial, valor final. Entonces, si yo quiero calcular el potencial en un punto determinado, sería más conveniente decir, referirse al potencial en el punto A, yo lo que tengo que hacer es arbitrariamente, caprichosamente, convenientemente, fijar el valor de cero potencial para el punto B. En algunos casos, eso va a ser fácil. Por ejemplo, fíjense en esta expresión de acá. El potencial para el campo eléctrico generado por una carga aislada depende de la inversa de la distancia. Por lo tanto, es fácil darse cuenta que el cero de potencial en este esquema, en esta situación, para un campo eléctrico generado por una carga puntual, está cuando R se haga infinito. Es decir, el potencial cero, el 0 voltio, el punto que tiene 0 voltio, va a estar alejado de esa carga puntual a una distancia infinita. Allí voy a tener el cero potencial. ¿Qué significa esto conceptualmente? Bueno, tenemos que volver para atrás. ¿Qué significa esto? Esto es la energía puesta en juego por el campo eléctrico para desplazar la carga desde el punto A al punto B. Si este punto lo voy a definir, repito, arbitrariamente, lo voy a tomar como 0 voltio, el punto de potencial 0, y va a estar
como acabamos de ver en el infinito, significa que tener el valor del potencial en un punto implica la energía puesta en juego por el campo eléctrico para llevar la carga, o traer la carga, mejor dicho, desde el infinito hasta ese punto en cuestión. En realidad, la expresión correcta sería para llevar la carga desde el punto A hasta el infinito. Si yo quiero traer la carga desde el infinito hasta el punto A, tengo que hacer un trabajo por unidad de carga exactamente igual y en contra del campo eléctrico para hacer ese trabajo. Ahora, vuelvo a insistir con lo mismo que había dicho antes en el caso del problema de la distribución de carga lineal, que después la extendimos al cilindro. No siempre el cero de potencial está en el infinito. Eso depende de las comodidades y de las conveniencias. En este caso de una carga, de una sola carga, perdón, el dibujo está acá arriba, en el caso de una carga aislada que genera este campo eléctrico, es cómodo y obvio elegir el cero de potencial en el infinito. La misma fórmula me lo está diciendo. Pero digo, no siempre la interpretación va a ser esa. En este caso es así. Bueno, muy bien. Con esto entonces finalizamos este tema.